Pa- Padre Dios, te damos gracias en esta mañana por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti confiadamente para recibir la oportuna ayuda. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos amas tanto, que tú tienes cuidado de cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu bondad, porque eres tan bueno, Señor, y tan fiel que cada día podemos agradecerte a ti, Señor, que a pesar de las pruebas, de las dificultades, de las aflicciones, tal vez de las enfermedades, dolencias o problemas que podamos tener, tú sigues siendo fiel, Señor. Sigues siendo bueno, Señor. Gracias porque en este día queremos darte a ti, Señor, este tiempo para aprender de ti, y no solamente en este momento, sino en todo momento de nuestra vida, Señor, a fin de que tú seas exaltado en todo momento, Padre. Gracias te damos, Papito bueno, en el precioso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Vamos, gracias al Señor por este día. Seguimos aprendiendo más de la palabra del Señor, de lo que el Señor quiere hacer de nuestras vidas. Creemos de que Dios en su amor y en su cuidado para con nosotros, a través del Espíritu Santo nos quiere hablar en todo momento y en todo tiempo. Y mucho más en este tiempo donde separamos un momento especial para escuchar su palabra, para alabarle, para adorarle y sobre todo para ser enseñados por él. Amén. Y estamos tratando acerca de lo importante de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y estamos hablando acerca del Salmo 119, que hace una mención muy exclusiva a la importancia y la necesidad de la palabra de Dios para que nosotros podamos vivir a través de ella, para que nosotros podamos tener una conciencia de presencia de Dios en nuestras vidas, sabiendo que la palabra de Dios está con nosotros en todo momento y en todo tiempo. Amén. Hoy día vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ver, acá está. Salmo 119. Sí, acá es. Vamos a ir al Salmo 119. Vamos a leer a partir del verso 153 a 160. Hay un tema muy importante aquí que vamos a aprender de la palabra. Miren lo que dice, vamos a ver si están todos juntos en sus Biblias. Salmo 119, perdón, verso 153 en adelante. Dice así: Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaban, porque no guardaban tu palabra. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Hoy día vamos a hablar acerca de cómo la palabra de Dios nos libra de las aflicciones. ¿Cuántos de nosotros tenemos aflicciones? ¿Verdad? Siempre, ¿no? Cada momento en nuestras vidas tenemos aflicciones. Jesús mismo lo sabía, por eso dijo que en este mundo íbamos a tener, ¿qué dice? Aflicciones. Pero el Señor quiere que nosotros confiemos en Él, que nosotros nos establezcamos en Él. Y Él quiere que cada día nosotros empecemos a amar lo que Él nos dice a través de su palabra. Porque, amados hermanos, las pruebas es parte de nuestra vida. Todos nosotros tenemos pruebas en nuestras vidas, de diferentes maneras, en diferentes circunstancias. Vamos a tener pruebas. Y la prueba va a demostrar básicamente nosotros cómo está nuestro corazón. Porque Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestra vida. O donde está nuestro corazón, perdón, cómo está nuestro corazón, es como nuestra vida va a estar. Si mi corazón está bien con Dios, entonces cualquier prueba que venga, yo voy a estar bien parado. Pero si yo estoy mal, entonces voy a estar mal en todo momento. Amén. Entonces, en cada momento nosotros vamos a darnos cuenta que nuestra vida depende de nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Una cosa es, amados hermanos, lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios y otra cosa es lo que nosotros aplicamos de ese conocimiento que recibimos. Amén. Entonces, vamos a leer hoy día y vamos a empezar por el primer versículo. Dice así, Salmo 159, versos 53 y 52, dice, 53 y 54 dice, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra.
Muy interesante ver que nuevamente acá el salmista habla un tema muy importante y creo que es bueno que nosotros nos demos cuenta que estamos viviendo un tiempo muy difícil y cada vez los tiempos se van a poner más difíciles porque Jesús lo decía, que la maldad de muchos, el mal aumentará y por causa de ese mal el amor de muchos se va a enfriar. Mucha gente se va a apartar de Dios porque piensa que el mal es tal vez lo que abunda y sobreabunda. Pero Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en Él. Y el salmista al iniciar este pasaje de la Escritura dice, mira mi aflicción y líbrame. Ahora, qué importante es ver que acá el salmista dice, mira mi aflicción. Y yo a veces parecería una pregunta un poco redundante porque decimos, si Dios está en todos lados, ¿crees que Dios no sabe lo que estás pasando? Es cierto que Dios sabe lo que estamos pasando. Dios sabe lo que está sucediendo en nuestras vidas. Tal vez en lo más profundo, en lo interior, en lo secreto, en lo ultra secreto de tu vida, que tú piensas que nadie lo sabe, Dios está ahí mirando y viendo. Pero el salmista le dice al Señor, mira mi aflicción. En pocas palabras le dice, esto me está pasando, esto está sucediendo en mi vida, esto estoy pasando, esto estoy cargando, esto me está afligiendo, esto me está dañando, esto me está llevando a la muerte. Mira, Señor, esta aflicción. Pero no se quede en el problema. Y eso es lo bueno de tener una buena comunión con Dios, que Dios nunca te va a dejar en el problema, sino que Dios te va a dar la salida. Porque así como le dice, mira mi aflicción, también le dice, y líbrame, y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Por lo tanto, hermanos, tenemos que darnos cuenta que nuestro Dios está allí para socorrernos. La Biblia dice, ¿de dónde vendrá tu socorro? ¿De dónde vendrá tu ayuda? ¿Quién es el que va a estar ahí atento a ayudarte en todo momento cuando estás en momentos de dificultad y de problemas? Nuestro socorro viene del Señor. Nuestro socorro viene de lo alto. A Él tenemos que mirar, no mirar el problema, sino mirar a aquel que es capaz de solucionar cualquier problema que se pueda presentar en tu vida. Por lo tanto, tenemos que nosotros darnos cuenta, amados hermanos, que la palabra de Dios es la base para que nosotros estemos confiados, que este Dios al cual nosotros amamos, servimos, adoramos, seguimos, este Dios no solamente quiere saber que tienes problemas, sino también quiere librarte de los problemas que tienes. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice, porque de tu ley no me he olvidado. Amados hermanos, la ley del Señor es la clave para que nosotros sepamos que Dios va a recurrir a tu ayuda. Por eso bien el apóstol Juan decía claramente que si nosotros pedimos algo al Señor conforme a su palabra, de acuerdo a su voluntad, ¿qué va a pasar? Dice que Él nos oye. Y si Él nos oye, ¿qué va a oír? ¿Tu queja? ¿Tu clamor? ¿Tu angustia? ¿Tu necesidad? ¿Tu problema? No, Él va a escuchar su palabra. Y quiere escuchar su palabra de tu boca. Por eso dice, si tú pides al Señor algo conforme a su palabra, Él te va a oír. Y si Él te oye, ¿qué dice la palabra? Él te va a dar la solución y la respuesta que tú estás esperando. Entonces la clave, amados hermanos, es estar conectados a la palabra y el salmista claramente lo sabía. Por eso cuando él dice, mira mi aflicción, Señor. Y creo que acá nos podemos identificar todos, Señor, estamos en aflicciones, estamos afligidos, acongojados, tristes, apenados, atribulados, ¿no? Y él dice, y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. De tu ley no me he olvidado. ¿Cuánto nos hemos olvidado de la ley de Dios? Qué bueno es saber que nosotros no debemos olvidarnos de la ley del Señor, porque la palabra de Dios es la base para nuestra vida. Esa es la roca firme, la cual no vamos a poder ser destruidos. Jesús claramente dijo, aquel que oye mis palabras y las hace, aquel que oye mis palabras y las hace, no aquel que solamente oye y se llena de información y conoce la palabra, no, aquel que oye la palabra y la hace, será como aquella persona que edifica su casa sobre la roca. ¿Y quién es esa roca? ¿Quién es esa roca? Es Cristo. No es el pastor, no es el líder, no es mi cantante favorito, no es mi trabajo, no es nada, es Cristo es la roca. Y si en Él estamos establecidos, venga lo que venga a tu vida, amado hermano, tu vida no será destruida. Porque cuando vengan los vientos, las tormentas, las lluvias, lo que pase, mientras estás firme en la roca, no vas a caer. Pero qué contrario es la persona que establece su vida sobre qué, sobre la arena, sobre un fundamento X. Puede ser tu trabajo, tus finanzas, tu salud, tu familia, tu posición, donde sea, cualquier otro fundamento que no sea Cristo.
Cuando vengan los problemas difíciles a tu vida, no vas a estar bien parado, te puedes caer y puede ser grande tu ruina, dice, ¿no? Entonces, quiero que enfoquemos 5 puntos importantes, pero en el verso 54 dice, defiende mi causa y redímeme, vivifícame conforme a tu palabra. El resultado, amados hermanos, la consecuencia de todo lo que Dios quiere hacer para librarnos de la aflicción es que nos va a dar vida. Acuérdense que Jesús, ¿para qué vino? Él vino para darnos vida y una vida en abundancia. Los planes, los propósitos, los deseos de Dios son siempre para tu bien y no para tu mal. Claramente él decía en Jeremías, yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal. Planes de bien y no de mal. Dios no quiere darte mal, quiere darte siempre bien. Por lo tanto, queremos aprender 5 puntos importantes acá en estos 2 versículos que nos van a ayudar a cómo poder salir de ese lugar donde nos encontramos, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Primeramente es, mírame, 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 Señor. Acuérdate que el salmista no se está mirando a sí mismo. Él no se está mirando lo que él puede hacer. No, él dice, Señor, mírame. Clama la misericordia de Dios. Se humilla delante del Señor. Qué importante, amados hermanos, es que nos humillemos delante del Señor y reconozcamos que no es por nuestros propios medios, no es por nuestra propia fuerza, no es por nuestra propia habilidad, no es por nuestra experiencia, no, es porque nos humillamos delante del Señor. Y él dice claramente, aquel que se humilla será enaltecido. Pero aquel que se cree grande va a ser obviamente ridiculizado, ¿no? El segundo punto dice, Señor, líbrame. Y aquí clamamos al favor de Dios. Porque muchas veces, hermanos, nosotros estamos en pecado. Y la Biblia dice claramente que el pecado nos separa de Dios, nos aparta del Señor. Y clamamos la gracia, el favor de Dios para que nos libre. Aún la Biblia dice que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ahí en esa condición Dios tuvo compasión y misericordia de nosotros y nos salvó, nos libró por amor y por favor. Entonces Dios quiere cada día estar obrando en nuestras vidas. El punto 3 dice, defiéndeme, defiéndeme. ¿Quién nos va a defender? En este mundo tenemos claramente 2 bandos, aquel que te acusa y aquel que te defiende. El acusador de los hermanos, el diablo, está ahí, hermanos, dando vuelta, acusando a todo el mundo. Él te va a acusar, pero tenemos un abogado delante del Señor, a Jesucristo el justo, el cual nos va a defender, el cual nos va a librar de todo mal, el cual nos va a ayudar en momentos de dificultad. Él es el Señor, Él es quien nos quiere guiar y ayudar en todo momento. Amén. Punto 4 dice, redímeme. ¿Quién es el único que puede rescatar nuestra vida? ¿Quién es aquel que pagó el rescate por nuestras vidas? Fue Jesucristo con su preciosa sangre. Él entregó su vida por nosotros como el pago para que nosotros podamos ser redimidos, rescatados, sacados de un lugar de tormento, de un lugar de esclavitud, de un lugar de muerte, para trasladarnos al reino de nuestro Padre Dios. Y el quinto punto es, vivifícame tú, Señor. ¿Y cómo nos va a vivificar? Él nos quiere vivificar con su palabra, para que podamos vivir una vida, la vida que Él desea que vivamos. Amado hermano, no hay una mejor vida lejos de la palabra de Dios. La única vida que un ser humano debe anhelar es vivir la vida que la palabra de Dios dice que vivamos. Amén. Por lo tanto, necesitamos cada día darnos cuenta que Dios está de nuestro lado. Y Él está para ayudarnos, para animarnos, para fortalecernos, para consolarnos, para darnos vida, aun cuando estamos muertos en delitos y pecados. Claramente sabemos que Dios está de nuestro lado porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:13 que no te ha venido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por lo tanto, nadie, ningún ser humano puede decir, bueno, pues me quedé solito y caí. No. Dice que cuando viene la tentación, también el Señor te da la salida. Y dice que no vas a ser tentado más de lo que puedes resistir. O sea, Dios sabe cuánto tú puedes resistir, pero Él espera que no te rindas a mitad de camino, sino que soportes la tentación. Y en ese momento de ser tentado, clames a Dios y digas, Señor, dame la salida. Muéstrame el camino para salir de esta situación difícil. Y el Señor te dará la salida.
Porque dice, porque juntamente con la tentación también el Señor te da la salida para que podáis soportar. El punto clave es de que Dios nos va a librar de todas las aflicciones y tentaciones en que nos hemos metido. Pero ¿saben por qué nos va a librar? Porque Él nos ama y porque también nosotros hemos guardado su palabra. Amados hermanos, nadie es perfecto. Vamos camino a una perfección. Vamos camino a que nosotros podamos encontrarnos con nuestro Dios el día que seamos llevados a los cielos juntamente con Él. En ese día llegaremos a una perfección plena en Él, porque ya estaremos libres de este cuerpo de pecado. Pero mientras estemos aún viviendo en este mundo, siendo atacados por la carne, por el sistema del mundo y por el diablo, vamos a ser tentados. Y muchas veces de repente vamos a fallar, vamos a pecar, pero Dios está allí para levantarnos, para restaurarnos, para socorrernos, para animarnos, para darnos vida, para que nosotros podamos levantarnos confiadamente en el Señor y saber que Él quiere ayudarnos. Acuérdense que nosotros, amados hermanos, estamos aquí listos para poder hacer la voluntad de Dios. Pero hay alguien que no quiere que hagamos la voluntad de Dios. Hay alguien que quiere que nosotros vivamos afligidos, angustiados, preocupados, separados, porque cuando una persona peca, no se siente bien delante de Dios. Y el enemigo quiere eso, separarnos de Dios, alejarnos del camino de Dios. El diablo, acuérdense que él para qué vino. Él vino para robar, matar y destruir. Él quiere robarte, quiere destruirte, quiere matarte. Él no quiere darte vida abundante. Jesús es quien vino a darte vida y vida en abundancia. Por lo tanto, no nos sintamos tristes. Primero de Juan 2.1 nos da este versículo clave para que nos animemos. Y dice, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Amado hermano, si hemos fallado, tenemos a Jesús como nuestro abogado, quien va a defender por nosotros, quien va a luchar por nosotros, para hacernos ver que en Él podemos nosotros pasar esta situación difícil que hemos tenido. Él está de nuestro lado y Él quiere ayudarnos en todo momento. Pero lo importante es que tenemos que confesar lo que hemos hecho. La Biblia dice en 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos quiere santos, puros, limpios. Y la única forma que nosotros nos mantengamos limpios, puros y santos es cuando confesamos lo mal que estamos haciendo, para que confesemos al Señor el pecado que estamos cometiendo. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero si yo no confieso mi pecado, ¿seré fiel y justo? ¿Dios será fiel y justo conmigo? No, ¿cómo? Porque no estás confesándolo. Ahora, la confesión significa, Señor, yo me arrepiento de lo que he hecho y decido seguir tus caminos, decido caminar por donde tú caminas. Y yo me arrepiento de eso. Entonces dice, vamos a ser perdonados y limpiados de toda maldad. Amén. Solamente debemos saber que en Cristo Jesús podemos ser vivificados. Él entregó su vida por nosotros en la cruz, para que a través de su sacrificio en la cruz nosotros podamos tener una nueva vida, una nueva opción de poder vivir. Cristo nos dio vida para que podamos vivir una vida nueva, una vida diferente, juntamente con Él. Amén. Por lo tanto, es un poco difícil a veces cuando nosotros decimos, Señor, pero estoy afligido, no tengo paz, mi vida está todo de cabeza. ¿Cómo puedo vivir en paz en medio de la aflicción? El Señor es quien es nuestra paz. Él es nuestro descanso. En Él podemos estar seguros. Él claramente nos dice, ¿no? Que mi paz os dejo y mi paz os doy. Y la paz que Él nos da no es como el mundo la da. La paz que el Señor nos entrega es una paz fantástica, es una paz que realmente el mundo no la puede entender. Y muchas veces los cristianos no la entienden, porque están buscando una paz en lo natural, como el pueblo de Israel buscaba a un Mesías natural que les sacara de la esclavitud del imperio romano. Pero la paz, la libertad que el Señor te da es una paz real, verdadera, duradera. Por eso que Él dijo, en este mundo vas a tener aflicciones, pero Él dijo, confía, confía. ¿Cuántos confiamos en Dios? Si confiamos en Dios, tenemos esperanza. Si confiamos en Dios, tenemos un futuro diferente. Si confiamos en Dios, vamos a ver las cosas que no son como si fuesen. Si confiamos en Dios, vamos a ver que Él sigue obrando, a pesar que yo no pueda ver con mis ojos, Dios sigue obrando, porque Él es bueno. Él dijo, confía. ¿Y por qué podemos confiar? Porque Jesús venció al mundo. Confía porque yo he vencido.
Él venció al entregar su vida por nosotros en la cruz. Entonces podemos estar seguros y confiados en Él. Y cada día nosotros podemos vivir seguros. Podemos estar agradecidos al Señor. Podemos acercarnos al Señor porque hemos sido vivificados por Él. Él ha defendido, Él nos ha rescatado, Él nos ha librado de los días malos. Nos ha librado de la tribulación, nos ha librado de los momentos difíciles. Pero qué gran diferencia es que aquellos que no tienen esa cercanía con Dios, aquellos que rechazan al Señor, aquellos que van en contra de Dios. Y mire lo que dice el siguiente versículo. 155 dice, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Qué gran diferencia, hermanos. Cuando el cristiano es afligido, tenemos a nuestro Dios que está de nuestro lado para ayudarnos y podemos clamar a Él y Él nos va a responder y nos va a enseñar cómo salir de esa situación. Podemos vivir en paz, podemos vivir en paz en medio de las tribulaciones, en medio de la angustia. Podemos vivir seguros en medio de tanta confusión, de tanto desastre. Podemos tener una esperanza de vida porque sabemos que vamos a estar con Él en un futuro cercano. Pero qué gran diferencia hay con aquellos que se apartan del Señor o que no creen en Él. Y la Biblia dice, lejos está de los impíos la salvación. ¿Quién es un impío? ¿Quién es un impío? Un impío es aquel que no cree en el Señor. Un impío es aquel que realmente está lejos, o mejor dicho, le ha dado la espalda a Dios. Un impío es aquel que rechaza las cosas del Señor. Un impío es aquel que ha decidido vivir una vida contraria a la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque no buscan sus estatutos, no buscan su mandamiento, no buscan su palabra, aborrecen la palabra. Amado hermano, necesitamos cada día enfocarnos en la palabra. Necesitamos afirmarnos en la palabra. Porque si no estamos afirmados en la palabra, vamos a estar como aquellas personas que aún no tienen comunión con Dios. Y acuérdense, que estamos viviendo ya los últimos tiempos. Cristo viene pronto. Tenemos que estar preparados, listos. Y en estos últimos tiempos dice que la maldad se incrementará. Por eso vemos tanta violencia, tanta maldad, tanta perversión, tanta gente amoral, gente que realmente está en contra de los principios de vida, gente que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo, aburrido, anticuado. Gente que ya no sabe lo que es vivir como realmente Dios quiere que vivamos. Viven de una manera deshonrosa a Dios. Por eso que para ellos la salvación no está a su alcance, porque ellos han aborrecido la palabra. Por eso es importante que nosotros tenemos que buscar al Señor en todo momento, hermanos. ¿Y cómo lo buscamos? Escudriñando la palabra. No solamente leyendo la Biblia, sino escudriñando, escarbando en la Biblia, yendo qué cosa hay más allá de lo que Dios quiere decirme a través de esa simple línea. Porque Dios quiere, amados hermanos, que nosotros nos penetremos, ingresemos más a la palabra de Dios, buscarla, escudriñarla, escarbarla, rebuscarla, ver qué cosa nos dice, por qué Dios me dice esta palabra, qué quiere decir esto, buscar sus significados y entender que lo que Dios nos está hablando, para que estemos atentos a no ser desviados o distraídos y que el enemigo nos arrastre lejos de la voluntad del Señor. Amén. Los siguientes versículos nos afirman algunos puntos interesantes. Dice, muchos son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tu palabra. Qué bueno es que acá nuevamente el salmista habla acerca de vivifícame, Señor. Pero este vivifícame es distinto al primer vivifícame, porque acá dice algo muy importante. Dice, muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Semanas atrás hemos estado hablando acerca del juicio de Dios, de la justicia de Dios, cómo Dios realmente ha establecido su juicio para este mundo, para esta tierra. Y cuando nosotros decimos, Señor, vivifícame conforme a tus juicios, es decirle, Señor, da el veredicto final para que yo pueda vivir correctamente en esta vida. Si nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar esas enseñanzas, yo le animo para que pueda repasarlo. Cómo Dios ha determinado su justo juicio con nosotros, cómo Dios ha manifestado su justicia para con nosotros, cómo Dios realmente desea que la humanidad pueda vivir en este tiempo. Por lo tanto, tenemos cada día nosotros que empezar a darnos cuenta que Dios quiere vivificarnos conforme a lo que Él ya ha establecido en su palabra.
Y acuérdense que los juicios de Dios son justos, porque vienen de un Dios justo. Y Dios ya nos hizo justos a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Porque aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Para que a través de su muerte, de su sacrificio, de su crucifixión y su resurrección, nosotros pudiéramos vivir una vida nueva. Amén. Siguiente versículo dice, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Actualmente, amados hermanos, los cristianos somos perseguidos por hablar de Dios. Los cristianos somos excluidos, somos tratados mal por causa de la palabra. Tal vez aún nosotros vivimos en un país libre, donde no hay mucha persecución por causa del evangelio, pero hay lugares donde el evangelio, ¿no? Es prohibido, donde el evangelio está siendo tomado como si fuera algo malo. Y a la gente que lo anuncia, que lo predica, que lo comparte, que lo vive, están siendo juzgados. Están llegando a tiempos donde la gente es perseguida por causa del evangelio. Por eso que los enemigos, los enemigos del Señor son nuestros enemigos. Y es interesante que nosotros tenemos que darnos cuenta y tenemos que marcar una gran diferencia de quiénes son los que están con Dios, o sea, por hecho, los que están en contra de Dios son los que están en contra de nosotros. Y nosotros no podemos estar de acuerdo con ellos. No podemos estar de acuerdo con ellos. Porque el enemigo quiere que la gente se vaya o se aleje de Dios. Por eso que dice, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Lo interesante de todo, amados hermanos, es que nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando estamos cimentados en la roca, cimentados en la palabra de Dios, ¿saben qué? No va a pasar nada extraño para nuestras vidas cuando estamos firmes en el Señor, porque el enemigo siempre va a estar allí para atacar. Los males siempre van a estar allí. Acuérdense que tenemos tres enemigos claves, ¿no? Nuestra carne, el mundo, ¿no? Y el diablo. Pero si estamos establecidos en la palabra es nuestra fuente, digamos, es nuestra base, nuestro fundamento clave. Y si estamos bien enraizados en la palabra, no vamos a ser movidos de allí. Porque los enemigos nos van a perseguir, nos van a buscar, nos van a querer hacer daño. Pero Dios va a tener cuidado y nos va a guardar de todo mal. Amén. Él quiere cuidarnos, Él quiere librarnos de todo mal. Por lo tanto, Él quiere que nosotros nos enfoquemos en que sus testimonios deben ser la base para no apartarnos de Él, para estar firmes y seguros en Él. Dios anhela, hermanos, que nosotros nos fundamentemos cada vez más y más en su palabra, la cual nos va a prevenir y a librar de los enemigos y los perseguidores. Y dice verso 158, veía a los prevaricadores y no me disgustaba, porque no guardaban, y me disgustaba, perdón, porque no guardaban tu palabra. A veces hay mucha gente que no honra la palabra de Dios. Hay gente que va en contra de la voluntad de Dios. Hay gente que muchas veces está eh, negando la verdad de Dios. Hay gente que está engañando la verdad de Dios. Y normalmente esos predicadores son personas que realmente hacen que las cosas de Dios, ¿no? Lo engañan, lo muestran de una manera diferente, para que la gente no entienda, ¿no? Dice claramente acá los predicadores, ¿quiénes son los predicadores, no? Son gente engañadora, gente que de una manera encubierta tratan de confundir a la gente. Ahora mucha gente trata de decir, pero mira, esto es bueno, esto es amor, pero de una manera oculta, engañosa, que confunden a la gente que no conoce la palabra de Dios. Ellos tratan de presentarte un evangelio falso, un cristianismo mentiroso, un Dios irreal. Y a veces pensamos que eso es lo correcto y la gente que no conoce la palabra de Dios es fácilmente engañada, seducida y llevada por esos lugares. Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes. Dice, ¿por qué? Porque nosotros guardamos su palabra. Y necesitamos cada día guardar la palabra de Dios en nuestras vidas y hacer que la palabra de Dios sea la base para que a través de esa palabra nosotros podamos vivir cada día. Amén.
Tenemos que aborrecer lo que los malos aborrecen. Si Dios aborrece el mal, nosotros tenemos que aborrecer el mal. Si Dios aborrece el pecado, nosotros tenemos que aborrecer el pecado. No podemos convivir con ellos, no podemos ser permisivos a ellos. Muchas veces estamos por tratar de, entre comillas, llevar la paz. A veces permitimos o consentimos el pecado. A veces consentimos que la gente pueda ofender a nuestro Dios. Pero por guardar la paz no decimos nada. Y necesitamos cada día estar firmes. Por lo tanto, nosotros tenemos que desarrollar el carácter de Cristo. Este Cristo que cuando vio que algo no estaba bien, lo refutaba. Tanto así que cuando un día entró al templo y vio el mal que hacían allí por causa de las ofrendas, agarró un látigo y empezó a echar a toda la gente de allí. Porque decían, no pueden hacer este mal frente a la casa del Señor. Y cada día tenemos que nosotros entender que no tenemos que ser cómplices del mal, sino aborrecer también el mal, así como nuestro Dios lo aborrece. Amén. Recuerden, es necesario que nosotros estemos compenetrados en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos sostiene. Es la palabra de Dios la que nos da vida. Por eso el Señor Jesús claramente decía, ustedes son la sal de esta tierra, la luz de este mundo. Si nosotros dejamos de ser luz, hermanos, imagínense qué sería este mundo. Tinieblas. Pero por causa de nosotros, este mundo deja de ser tinieblas y va a haber luz. Y Dios anhela que nosotros entendamos eso, que dejemos que nuestra luz salga, hermanos, que nuestra luz brille mucho más, a fin de que este mundo pueda cada día ver la luz de Dios. Ahora, este mundo no ve la luz de Dios porque muchas veces nuestra luz está apagada, está debajo de la cama, escondida, pero tenemos que sacar nuestra luz para iluminar a este mundo de tinieblas y ya darle y que ellos puedan entender que ahora la vida en el Señor es muchísimo mejor. Amén. Verso 159 dice, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Aquí tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que el salmista le dice acá, mira, oh Jehová, cómo amo tus mandamientos. Y qué bueno es saber, hermanos, que nosotros no nos vamos a orgullo, no vamos a estar en orgullo, ni nos vamos a vanagloriar por causa de lo que hacemos para el Señor. A veces tenemos un poco de orgullo cuando decimos, mira, Señor, cómo yo voy a la iglesia todos los domingos, estoy todo el tiempo haciendo mi devocional, yo oro, ayuno, doy diezmos, y empezamos a decir un montón de cosas. Mira, Señor, todo lo que hago. Por lo tanto, yo merezco ser bendecido. Yo merezco que tú me cuides, yo merezco que tú me ayudes. Y tratamos de ganarnos el favor de Dios por lo que hacemos. Pero es que el salmista dice, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, que amo tu palabra, que amo tu ley, que amo estar en tu presencia. Necesitamos, hermanos, cada día enfocarnos en la verdad de que Dios tiene que mirar nuestro amor por su palabra. Porque si amamos la palabra de Dios, estamos amando a Dios. Porque Dios y su palabra son uno. Yo no puedo decir, Dios, yo te amo, pero no amo su palabra. Por eso decimos, Señor, mírame, cuánto amo tu palabra. Es lo más importante para mi vida, es amar tu palabra, es poder reconocer lo que tú eres en mi vida, es poder cada día darme cuenta de que al vivir bajo tu palabra, yo sé que voy a estar firme y seguro en este mundo. Y dice, vivifícame conforme a tu misericordia. Tercera vez que en este pasaje nos habla acerca de ser vivificados. Y esta vez dice, vivifícame conforme a tu misericordia. El primer vivifícame fue que nos vivificó cuando salíamos de la aflicción. Porque cuando estamos en aflicción, hermanos, ¿cómo nos encontramos? Mal, decaídos, ¿no? Como que, todo está oscuro, no se ve nada. Nos sentimos todos desanimados, sin ganas de vivir. Es necesario decirle al Señor que nos libre de ese lugar y ser vivificados. El segundo vivifícame, ¿se acuerdan que leímos hace un momento? Era justamente cuando nosotros somos vivificados por causa de sus justos juicios. La justicia de Dios demanda que nosotros somos vivos para Dios. No estamos muertos en delitos y pecados, sino que ahora estamos vivos para el Señor. Y este tercer vivifícame conforme a a tu misericordia. Acuérdense que gracias a la misericordia y al amor de Dios, nosotros podemos vivir una vida buena, una vida agradable y una vida perfecta. Dios anhela, hermanos, que nosotros podamos vivir una vida
que realmente honre, ¿no? Honre nuestra comunión con Él, que amamos a Dios de todo corazón, lo amamos de verdad, lo amamos con un corazón sincero. Por eso, Señor, yo amo tus mandamientos, vivifícame ahora conforme a tu misericordia. Y termina diciendo, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Amado hermano, todo lo que Dios nos dice, todo el conjunto de palabras que Dios nos habla, todas las revelaciones que Dios nos da día tras día, nos va a llevar siempre a un solo destino, y es la verdad. ¿Y saben quién es la verdad? Alguien dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y este alguien es nuestro Señor Jesucristo, aquel quien realmente entregó su vida por nosotros para que podamos vivir una vida diferente. Y él dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Nuevamente, la fidelidad de Dios en cuanto a su justo juicio permanece para siempre. Amado hermano, cuando estamos metidos en la palabra de Dios, cuando estamos conectados con el Señor a través de su palabra, Él nos va a librar de toda aflicción, Él nos va a sacar de todo camino equivocado, nos va a llevar, nos va a conducir a la verdad. Y esa verdad va a hacer que nosotros podamos entender que vivimos en la correcta justicia de Dios. Porque acuérdense, Dios nos llamó para vivir una vida juntamente con Él, en santidad, en justicia, en amor, en obediencia. Y Dios quiere que vivamos una vida totalmente distinta. Depende de nosotros que cada día busquemos su palabra, que cada día tengamos mayor comunión con el Señor, que cada día nos afirmemos con el Señor, que cada día decidamos vivir una vida agradable al Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir esa vida, vamos a darnos cuenta que Dios anhela, amado hermano, que cada uno de nosotros, cada día, no solamente lo hagamos por compromiso ni por obligación, sino que sea nuestro estilo de vida, tener una comunión constante con su palabra, una comunión constante con nuestro Dios, estar meditando todo el día su palabra. Como Dios le dijo a Josué cuando iba a empezar esta obra maravillosa de llevar a toda la nación de Israel, de sacarlos del desierto hacia la tierra prometida. ¿Qué le dijo? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche y harás todo lo que está escrito. Entonces, ¿qué dijo entonces? ¿Qué pasará luego? Todo lo que, Él prosperará todo lo que harás bien. O sea, mejor dicho, él prosperará todo tu camino y todo te saldrá bien. Amado hermano, ¿cuántas veces nos hemos dicho, ¿por qué me sale mal en las cosas en la vida? ¿Por qué me sale mal? ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué me pasa lo otro? Porque a veces no nos damos cuenta que Dios tiene principios, que su principio es que si honramos su palabra, honramos al Señor, el Señor se va a encargar de que todas las cosas vayan bien. Amén. Pero si no le damos la prioridad a Dios, si no honramos a nuestro Dios, si no amamos a nuestro Dios, entonces vamos a estar en caminos equivocados y podemos ser engañados y confundidos. Amén. Dios anhela que nos afirmemos en su palabra y su palabra nos va a librar de toda aflicción y de todo problema que podamos tener en esta vida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este día. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias por la vida que tú nos das, Señor. Padre, qué bueno es poder entender que tú nos diste vida, Señor, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Padre, gracias porque tu palabra la enviaste y tu palabra, Señor, cumple su obra perfecta en nosotros, Señor. No solamente para darnos vida, sino para ayudarnos en todo momento, Señor. Cualquier circunstancia que nos encontremos, tu palabra está ahí para ayudarnos, Señor. Y en momentos de aflicción, de angustia, tú envías tu palabra para levantarnos, para restaurarnos, para vivificarnos, Señor, para hacernos entender que solamente en tu presencia tenemos plenitud de gozo, Señor. Gracias porque tu palabra es la verdad. Tu palabra, como dijo nuestro Señor Jesús, nunca, nunca dejará de ser. Cielo y tierra pasará, Señor, pero tu palabra nunca pasará. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.